Podemos tomar nuestros asientos y damos gracias a Dios por este tiempo en que el Señor está en medio nuestro. Yo voy a abrir mi corazón, querida iglesia, delante de cada uno de ustedes. Y yo quiero contarle que cuando uno está presidiendo la reunión, uno entiende cuando hay momentos de pesadez espiritual, momentos de batalla espiritual, y hoy es uno de esos momentos. Hoy claramente uno ve que se libra una batalla, pero ¿qué es lo importante? Eso es una buena señal. Si hay una batalla espiritual, es una buena señal. Ahora, lo que preocupa es que nosotros no nos demos cuenta de eso y que nos dejemos de alguna manera aplastar por esa presión. Yo le voy a abrir mi corazón y le quiero contar. Yo mañana nos invitaron a presentar, ¿no es cierto?, el proyecto de una iglesia y voy a predicar en esa iglesia. Y voy a predicar algo completamente distinto a lo que voy a predicar hoy. Sin embargo, el Espíritu Santo me molestó a decir algunas de las cosas que voy a presentar en la reunión de mañana. ¿Por qué? Porque tiene que ver con este tiempo específico que estamos viviendo. Vio que la palabra de Dios dice que los pensamientos del Señor son más elevados que los nuestros. ¿Lo leyó usted alguna vez o no? Y sus caminos también. Pero el Espíritu Santo también habló a mi vida y me dijo, y también los caminos del enemigo y los pensamientos del enemigo son más elevados que los nuestros. Muchas veces creemos que, bueno, está bien, con Dios no lo logro entender porque es el Señor, pero como que al enemigo lo tengo ahí, ¿no es cierto? Ya me imagino lo que va a hacer. Por favor, si usted tiene este pensamiento, usted está en peligro. Y esto no es para asustarlo. Si usted cree que el enemigo es un perejil, como dicen los chicos, que el enemigo es tan evidente cuando viene en la vida de uno que uno enseguida se da cuenta, lamentablemente, usted está con la guardia baja. Usted tiene que entender que de la misma manera en la que usted intenta cada día acercarse delante del Señor, usted está avanzando en un propósito eterno. Un propósito que lo va a glorificar a Dios. Un propósito por medio del cual Dios va a renovar. Por eso usted atraviesa momentos de lucha. Porque su aceite se está acrecentando. Porque el carácter de Cristo se está renovando en su vida y usted empieza a ser vaciado. Si esto no está presente, usted no está bien. Si esto no está presente, si esta renovación no es algo continuo en su vida, usted tiene que tener cuidado, sus ojos tienen que estar abiertos. El enemigo está lejos de haber abandonado su plan de boicotear la obra de Dios. Hoy por hoy es difícil y cada vez va siendo más difícil consagrarse, rendirse, ser gobernado por la soberanía del Espíritu Santo en nuestras vidas, y el enemigo aprovecha a tirar manto tras manto tras manto de anestesia en la vida de los hijos de Dios. Y si uno no tiene los ojos abiertos, lamentablemente va a caer en esta trampa. Es importante que cada uno de nosotros podamos entender nuestro tiempo. No todo es el enemigo, pero de alguna manera el enemigo siempre está involucrado en algo. Hay tiempos de prueba. La prueba no es algo que viene del enemigo, por supuesto es algo que viene de Dios para perfeccionar a los santos. Pero sí el enemigo va a usar el tiempo de prueba y la debilidad de la prueba para sacar su provecho. Hay tiempos de tentación en donde sí hay un ataque directo del enemigo en nuestras vidas. Y hay cosas que son consecuencia
de nuestra falencia y de nuestros errores. Y lamentablemente ahí también el enemigo se aprovecha de la situación. Algo que nosotros tenemos que entender en todo esto, que todo apunta a un mismo fin. Todo tiene que ver con que el Hijo de Dios sea detenido en su proceso y no alcance a dar gloria a Dios con su carácter y no alcance a poder compartir a otros el Evangelio de Jesucristo. El enemigo no busca un Moisés que sea el hombre más manso de la tierra. El enemigo busca convertir tu vida en un general que levante un pueblo de armas y que de esa manera logre una liberación, en donde tal vez va a ser una gran hazaña, pero Dios no va a llevar la gloria de eso. El enemigo no busca un Abraham que espere hasta último momento que un Isaac nazca por medio de la obra de Dios, sino busca que se conforme con un Ismael y que sea un pueblo de una gran multitud, pero que no sea un pueblo de promesa. No busca un David como hombre de Dios, busca convertirlo en un mercenario que en un futuro sea otro rey más como los demás reyes de la tierra y no un rey que conforme el corazón de Dios, que dignifique los hombres que están con él, sino que los hombres sigan siendo mercenarios y que él se convierta de alguna manera en algo parecido, pero que en ningún momento sea alguien que represente el corazón de Dios. Él busca de la vida de cada uno de nosotros que seamos religiosos, que seamos personas asistentes que buscan nuestro propio bienestar simplemente y no en referentes en este mundo del reino de los cielos, en referentes en este mundo del carácter de Jesucristo. Entonces, si nosotros ante esto, iglesia, no estamos despiertos, no tenemos oportunidad. Consejo, antes de entrar en el tema de hoy, y esto tiene que ver con otra cosa que voy a hablar mañana, pero que siento poderla compartir, no es tiempo de dormir, iglesia. No es tiempo de menospreciar al enemigo. Si en tu vida no hay oración, si en tu vida no hay entrega, si en tu vida no hay pasión, si en tu vida no hay anhelo, no hay deseo, tampoco hay oportunidad, iglesia. No es tiempo de dormir, no hay tiempo. El enemigo no va a la par tuya. Si vos bajás, él baja. Si vos bajás, él sube. Si vos te quedás, él avanza. Yo no quiero darle en esta noche gloria al enemigo, pero sí quiero advertir, no durmamos. No es tiempo para dormir. Cuando vengas a la iglesia, no duermas. Cuando vengas a la iglesia, guerrea. Cuando adoras al Señor, guerrea. Pelea por la vida de tu hermano, pelea por tu propia vida, pelea por tu familia. No es tiempo para escuchar una linda canción y una palabra que me aliente. Es tiempo para crecer espiritualmente y la iglesia es el lugar para ello. Yo te animo a que te levantes de una posición contemplativa y tomes la posición de un guerrero, una guerrera de Dios. Amén. Dicho esto, vamos a hablar hoy acerca de el criterio propio y el crecimiento de cada uno de nosotros. Algo que tiene que estar presente en nuestras vidas es que Dios quiere llevar la vida de cada uno de nosotros a un plano que Él en la eternidad soñó. Un plano que Él preparó para cada uno de nosotros, al cual nosotros no podemos llegar por nuestras propias fuerzas. Solamente vamos a llegar por la acción del Espíritu Santo de manera continua en esta vida. Y esto está ligado un poquito a lo que venimos hablando. El Espíritu Santo cada día, en cada situación, desde el detalle más pequeño al más grande, lo usa para formar a Cristo en cada uno de nosotros. Si nosotros no prestamos atención
a esto perdemos oportunidades preciosas de ser renovados por Él. Ahora, en este proceso hay un obstáculo grande y que no solamente está presente en la parte espiritual, aún también hay, de alguna manera, un argumento natural que lo respalda y es la limitación del criterio propio. Tener un criterio propio no es malo. De hecho, es correcto porque nos da identidad. Hoy estuvimos hablando en segundos pasos justamente a partir de la identidad de cada uno, los temperamentos heredados de cada una de las personas que son completamente distintos. Tenemos personas que son melancólicas, que son analíticas, lógicamente, personas sanguíneas, que son efusivas, personas flemáticas, que son más apagaditos, pero todo y en todo tenemos cosas positivas y negativas según cada temperamento. Ahora bien, si cada uno de nosotros establece un criterio absoluto a partir del temperamento de cada uno, nos vamos a equivocar y nos vamos a pelear. Porque alguien va a ver como absoluto avanzar despacio, otro va a ver como absoluto ir con todo lo que tiene, otro va a ver como absoluto un análisis integral de todas las cosas, y cada perspectiva va a ser diferente. ¿Por qué? Porque no hay un criterio absoluto. Pero muchas veces nosotros cometemos el error de hacer de nuestro pensamiento un criterio absoluto. Y cuando hacemos de nuestro pensamiento personal un criterio absoluto de todas las cosas, lamentablemente nos limitamos, nos encerramos, no crecemos y podemos perjudicar mucho a aquellos que nos rodean. Tenemos antecedentes. Por ejemplo, en 1812 Napoleón decide invadir Rusia. Fue la empresa más ambiciosa a nivel guerra que se llevó a cabo, pero también fue el desastre más grande. Napoleón era una persona con un criterio extremadamente firme en lo que pensaba y él no dejó que nadie lo aconsejara. Él se sostuvo en su propio pensamiento y avanzó sobre la conquista. Su pasión era la conquista, su óptica era la conquista. Él venía conquistando y no había tenido prácticamente derrotas. Pensó que esto iba a salir bien y fue la peor catástrofe que hubo. Murieron alrededor de 300.000 soldados. Los agarró el frío, el hambre. Finalmente Napoleón tuvo que ir al exilio y se terminó todo. ¿Por qué? Porque él pensó que su criterio era único. Robert Falcon Scott era un aventurero, un investigador, una persona de estas que hacen, ¿no es cierto?, forman grupos, salen a investigar, salen a conocer lugares y decidió de Gran Bretaña venir a Argentina, a la Antártida. Y él estableció un grupo grande de investigación y le aconsejaron, la gente del lugar, que llevara a cabo la campaña con perros y con trineos. Pero su criterio era tan definido que él dijo, no necesitamos de todo esto, lo vamos a hacer nosotros solos. Resultado final, este hombre junto con todo su equipo muere. Un equipo muy grande, mueren todos. La mayoría de ustedes conocen la historia del Titanic. Tanto el gerente general del astillero como el capitán acordaron lograr que el Titanic batiera un récord de velocidad y para que entrara mayor cantidad de gente eliminaron muchas filas de bote. El resultado es, nadie los podía hacer entrar en razón, el Titanic se hundió, murió un montón de gente cuando pensaban de que nunca podía pasar una cosa así. Criterios propios
que los hacemos absolutos en nuestra vida. Cuando llevamos esto a nuestra vida espiritual, el efecto que sucede en nuestra vida no es inferior. Nosotros crecemos por medio de nuestra docilidad hacia Dios, por medio de nuestra entrega a Dios. Cuando el Espíritu Santo trabaja en nuestra vida, cuando las cosas se presentan completamente diferentes a como nosotros los vemos, es un momento apropiado, porque es un momento en donde crecemos. Cuando queremos hacer prevalecer nuestro criterio frente a las cosas, no estamos ni más ni menos que peleando contra la verdad. La verdad no se razona, la verdad no se siente, la verdad es y la verdad se acepta. Cuando nosotros elevamos nuestro criterio personal a nivel de la verdad, lamentablemente nos equivocamos. Si tan solo nos diéramos cuenta lo poco confiable que somos, si tan solo nos diéramos cuenta que heredamos, como dije anteriormente, un temperamento y ese temperamento se fue formando por la educación secular, se fue formando por la crianza de mis padres, por el contexto en el que vivimos y de ahí nosotros generamos nuestra manera de pensar. Y eso nosotros a veces lo queremos llevar al lugar de discutir con Dios, de cuestionar la manera en la que Dios trabaja en nuestra vida. Y por supuesto no hacemos ni más ni menos que encerrarnos y perder las oportunidades que Dios tiene para con nosotros. Bueno, es mi deseo que en esta noche, si alguno tiene en su corazón un criterio propio, tan sólido en su vida, que prácticamente está enfrentando a la verdad y está tan seguro que nada ni nadie a usted le puede decir absolutamente nada, ni siquiera la verdad divina. Es mi deseo que en esta noche ese criterio pueda ser entregado delante de Él y el Espíritu Santo pase a ser nuestro criterio en la vida. Dios nos llamó a la abundancia y el criterio propio solamente nos permite ver una pequeña cosa, una pequeña porción, y está limitando nuestra vida a la plenitud que Cristo diseñó para nosotros. Para eso vamos a tocar un ejemplo, que es la vida de Pedro, y vamos a ver a través de la vida de este hombre de Dios cómo no solamente Cristo trabaja en su vida, sino también cómo el criterio propio detiene de alguna manera y en algunos momentos la obra que el Señor quería hacer en la vida de él. Vamos a ir entonces al Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 42. Y dice así la palabra de Dios: entonces lo trajo a Jesús. Jesús mirándolo dijo: tú eres Simón, hijo de Juan. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Simplemente hasta ahí la palabra de Dios. En una primera instancia yo quisiera hablar en cuanto que Pedro representa al hombre llamado que está detenido temporalmente por su propio criterio. El Señor lo está llamando a Simón. El nombre Simón significa el que escucha, o también la traducción es el que se da a oír. O sea que Simón es aquel que escucha, aquel que se da a oír. Si nosotros llevamos esto a la vida de Pedro, nos vamos a dar cuenta que esto de alguna manera era Pedro. Porque Pedro comienza su camino como Simón, como el que escucha, y va a llegar al final de la historia como aquel también que se hace oír. Porque Pedro primeramente va a escuchar a Jesús para seguirlo y luego de ser tratado, desnudado de sus propios criterios, él va a hacer oír el Evangelio a miles de personas. Jesús le dijo un montón de cosas. Le dijo: Pedro, vas a ser pescador de hombres.
¡Wow! Buenísimo. Ni sabía Pedro lo que era pescador de hombres, pero sonaba lindo, que Pedro lo iba a hacer a él. Pedro lo cambia de nombre. ¡Qué bueno! Ya no soy más el que escucha, ahora soy piedra, que quiere decir cimento sólido, estable. ¿Cuántas cosas hermosas el Señor le prometió a Pedro? Son las mismas cosas que Dios promete a la vida de cada uno de nosotros. Lo que pasa que desde lo que Dios soñó para nosotros, a lo que somos y a lo que vamos a hacer, hay una gran distancia. Y el cuidado que nosotros tenemos que tener en medio de todo esto, que nuestro criterio personal no nos haga una mala pasada. ¿Por qué? Porque puede detener el proceso. Nadie va a hacer de la noche a la mañana lo que Dios soñó para cada uno. ¿Por qué? Porque tenemos que ser tratados para esto. Tenemos que entrar en la escuela del Señor, tenemos que ser formados por Él hasta llegar a ser lo que Él soñó para nuestras vidas. Ahora, ¿cuál es uno de los errores que nosotros cometemos? Que muchas veces el Señor nos habla lo que nosotros vamos a llegar a ser y lo queremos reproducir con nuestra propia naturaleza. O sea, yo quiero ser lo que el Señor me dijo, pero con mis propias fuerzas. Entonces, ¿qué pasa? El Señor me llamó a las naciones. Bueno, y empiezo a elegir un lugar para ir y empiezo... Lo que el Señor habla sobre mi vida se cumple en tiempo y forma de Dios. Lo que el Señor soñó para mi vida es un norte que a mí me mantiene firme en el tiempo del trato. Imagínense que el Señor le dice a Abraham que va a ser padre de multitudes. Y Abraham no tiene un hijo. Su esposa es estéril. ¿Qué distancia de ser padre de multitudes a la realidad presente? ¿Qué distancia hay desde nuestra vida, desde nuestra realidad, a lo que Dios soñó para nosotros? Pero tiene que ser así y va a ser así. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos llegar a ese lugar si Él no nos lleva. Por eso el que escucha, antes de ser cimiento estable, tiene que seguirlo. El que escucha tiene que seguir al que habla hasta que lo convierta en cimiento estable. Él no puede ser cimiento estable por sí mismo, como tampoco vos podés desde tus propias fuerzas ser por vos mismo. Él es el que te tiene que llevar a ese lugar. Porque finalmente no es tu vida la que va a ser distinta, sino lo que te va a hacer distinto a vos es la vida de Él adentro tuyo. No es un mejorar nuestra vida natural. Nuestro propio criterio nos lleva a eso. Pero Él no quiere mejorar tu vida natural. Él quiere sustituir tu vida natural por su vida. Y ahí es donde nosotros tenemos el conflicto. Porque nuestro propio criterio está basado en nuestra conveniencia, en nuestra comodidad, en nuestro placer, en nuestra razón. Entonces nosotros queremos que las cosas sucedan desde ese lugar. Y la realidad es que cuando el Señor comienza a trabajar en el que oye para llevarlo a ser pescador de hombres y cimiento estable, todo eso se tiene que desmoronar. Y el trato empieza desde el primer día. El criterio de Pedro que él está diciendo al Señor: toda la noche estuvimos pescando. Está bien, en tu nombre lo vamos a hacer. Bueno, y ahí empieza el primer milagro. ¿Cómo se cae el criterio de Pedro en ese momento? Lo que yo sé hacer con vos no funciona. Lo que vos y yo sabemos hacer a la hora del trato no funciona con nosotros, no funciona con Él. Entonces ahí es donde nosotros tenemos el gran problema de que nos enfrentamos a cosas que se nos van de las manos. ¿Y cuál es la gran herida que sucede en nuestra vida? Que es desafiado nuestro criterio propio. Y nuestro criterio propio, que es limitado, al ser desafiado, lógicamente se frustra, porque nuestro criterio propio está edificado ¿en qué? En nuestro yo, en nuestro orgulloso yo,
en nuestro orgulloso creer que yo sé cómo son las cosas y cómo tengo que hacer y cómo tengo que llegar, y eso es lo que Pedro creyó. Por eso vamos a ver que en un montón de situaciones es Pedro el que lo está aconsejando al Señor. Es Pedro el que le está diciendo a Jesús lo que tiene que hacer. Ese criterio propio es el que se tiene que caer. Nuestras vidas no crecen porque nuestro criterio propio es el que dirige. Y la realidad es que nuestro criterio propio tiene la esencia del ídolo. No vamos a entrar a hablar mucho acerca de lo que es ídolo, ¿no? Porque ya la mayoría de los que hemos estudiado y todos ya sabemos que el ídolo, dice el apóstol, que no es nada en sí mismo, que es simplemente una proyección de nuestro propio ego. Pero es muy interesante en Isaías capítulo 44, cuando nos habla de la insensatez de la idolatría o de confiar en ídolos, cómo el artesano trabaja un ídolo. Dice que corta un madero, el que le gusta, no un madero especial, el que le gusta, lo corta, con el cincel le da forma. Con clavos, ¿qué hace? Lo afirma para que no se caiga, porque si no se cae. Y después lo lleva a donde lo quiere depositar. De la misma manera, el criterio propio es un ídolo en la vida nuestra. Es un ídolo, ¿por qué? Porque nosotros lo elegimos. Es un ídolo porque nosotros le damos formas. ¿Cuántas veces nuestro criterio propio lleva tanto tiempo nuestro en el que le damos forma? ¿Por qué razón? Porque lo tenemos que justificar. Porque nuestro criterio propio tarde o temprano se encuentra con la verdad. ¿Y qué pasa? Yo le tengo que dar una fuerza, le tengo que dar una forma, porque si no, la verdad me lo desnuda y la verdad que me dice que eso no sirve, es un ídolo que no me lleva para ningún lado. Lo tengo que afirmar continuamente, ¿por qué? Porque no es verdad. Entonces mi criterio continuamente tiene que estar afirmado, porque se cae por cualquier cosa. Entonces es como un rancho que el viento está soplando y continuamente lo estoy afirmando, porque si no me quedo sin nada. Entonces continuamente tengo que fortalecer mi criterio propio, porque no es verdad y no puede sostenerse por sí mismo. Y eso es mucho trabajo, eso es mucho desgaste. De esa manera se forma una estructura de pensamiento. Que el apóstol, ¿qué me está diciendo? Es un argumento que desafía a la verdad, pero la verdad es la que prevalece frente a eso. Es un ídolo. ¿Por qué es un ídolo? Porque yo decido ponerlo en un lugar prácticamente divino. Si vos analizás el criterio del ídolo, cómo el artesano le da forma, cómo nosotros le damos forma, vamos a ver también cómo Pedro de alguna manera tenía este ídolo presente. ¿Por qué razón? Porque su fuerza llevaba a contradecir muchas veces al maestro cuando el maestro lo guiaba a algo, cuando el maestro le estaba diciendo algo, lo más importante que Jesús le estaba diciendo a Pedro lo que iba a pasar. Y Pedro considera tener la autoridad para decirle a él lo que tiene que hacer. O muchas veces no lo hemos cuestionado a él de esa manera. O muchas veces no hemos cuestionado por qué Dios obra como obra. ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué siento esto? ¿Por qué estoy así? El criterio propio hace que de alguna manera uno quiera forzar a Dios a cooperar con el ídolo propio. Y eso fue lo que hizo Pedro. Pedro trató de manipular en varias ocasiones al Señor, porque el Señor todavía no reinaba en su corazón, sino su propio criterio de qué hacer, de qué no hacer, de cómo son las cosas. Y todo esto demoró la vida de Pedro, pero todavía el nombre seguía siendo, ahora sí, Cefas.
cimiento estable. Lo que menos era Pedro era cimiento estable, pero el Señor sabía que Pedro se iba a convertir en cimiento estable, como sabe que cada uno de nosotros nos vamos a convertir en lo que Él soñó. Por eso trabaja en la vida de cada uno. ¿Y contra qué trabaja? Contra ese ídolo que levantamos del criterio propio. ¿Cuántas veces confrontamos la verdad de Dios con nuestro propio criterio? Verdades que son, cotidianas. Cosas que literalmente la palabra de Dios la menciona y nosotros vamos en contra de ello. ¿Por qué? Porque es nuestro criterio de justicia. ¿Qué pasa si Dios tendría que establecer sin gracia su criterio de justicia? Nuestro perdón, nuestra tolerancia. ¿Cuántas cosas nuestro criterio las defiende contra la verdad? Eso demora la vida, el desarrollo de cualquier hombre, de cualquier mujer de Dios. Hay una sola cosa que acelera y que nos pone al ritmo de Él y es la entrega. Mañana voy a hablar de un hombre conforme al corazón de Dios. Y traté de pensar, Señor, ¿qué es un hombre conforme al corazón de Dios? No es un hombre capacitado, no es una mujer capacitada. Un hombre conforme al corazón de Dios es alguien que anhela a Dios con todo su ser y que se entrega a Él. Eso es. No es nada más. No es el que más ora, no es el que más viene al culto, no es el que... Es el que más anhela y el que más se entrega. Eso es un hombre conforme al corazón de Dios. Y frente a eso no hay criterio propio. Frente a la entrega, al gobierno del Espíritu Santo, no hay criterio propio que valga. Hoy cometí un error y en ese error que cometí cambié el horario de un alumno que tenía, ayer, perdónenme, que no le correspondía, y me equivoqué. Bueno, ese alumno me llamó por teléfono, yo no estaba, y hoy me mandó un mensaje muy enojado. Me dijo, para cambiar el día, yo tuve que pagarle más a la empleada que está en casa, hacer un montón de acomodamientos, y me molesté. Y en ese momento lo primero que vino a mi mente fue, bueno, yo te estoy dando un día que no es el que te corresponde, pero la realidad de todo esto es que el que se equivocó fui yo. Entonces simplemente lo que les dije fue, discúlpame, cuando hay errores no hay excusas, y la verdad, el que estuve mal fui yo. ¿Cuántas excusas ponemos por lo que no hacemos? ¿Cuántas veces queremos justificar cosas que son injustificables? Que si no se entra en una vorágine, ¿viste? Pero que es sí o es no, como dice la palabra de Dios. Pero nuestro propio criterio, que no es verdadero, precisa de la excusa para ser afirmado el ídolo y que no se caiga. Pero si tú sí es sí, tú no es no. Y si tu criterio se corre y la verdad ocupa su lugar, qué rápido, iglesia, crecemos. Qué rápido somos tratados. ¿Por qué justificamos nuestra falta de entrega? ¿Por qué justificamos nuestro corazón dividido, nuestra mundanalidad? ¿Por qué lo justificamos? ¿No nos damos cuenta que nos estamos enterrando vivos? ¿No nos damos cuenta que aquel que pensamos, como dije al principio, que es un perejil, cuando vale nuestro criterio y lo excusamos, él tiene el gobierno y tiene el control? Y él hace lo que quiere hacer con nuestras vidas. Qué distinto que es cuando ese criterio propio y personal es entregado en la cruz del Calvario. Y la verdad es la manera en la que mi vida ahora se mueve y se renueva. Cómo se cae todo ídolo, cómo se aclara toda confusión, cómo la pasión verdadera comienza a crecer, cómo me doy cuenta de lo que está mal en mi vida
y soy pronto para ir delante de Él. Me encanta David, porque David le está pidiendo al Señor, yo estoy trayendo del sermón de mañana al de hoy también, mejor, ¿qué más querés? Son 2 sermones en uno, ¿qué más querés? Y a mí me rompe la cabeza, ¿no? Porque David dice, Señor, sacame por favor los enemigos. Pero primero David viene a la presencia de Dios y dice, revísame. No quiero entrar en conflicto con el enemigo, no te quiero pedir justicia sobre mis enemigos si yo estoy mal. ¿Cuántas veces nos pasa esto? Entramos en una batalla espiritual que no es contra el enemigo, es contra Dios. Porque no estamos cosechando el ataque del enemigo directo, estamos cosechando las consecuencias de nuestra desobediencia, las consecuencias de nuestra tibieza. Entonces no podemos pelear de esa manera, pero sí podemos ir delante de Él y decir, Señor, antes de pedirte sobre mi enemigo, revísame vos a mí primero. Y eso es lo que hacía David. Entonces Pedro tuvo que ser tratado, ¿no? En todo esto. No tengo los 2 sermones acá, tenedme paciencia. Pedro representa al hombre que es liberado por Dios de sí mismo. Y finalmente, él es afirmado en su identidad y propósito. Luego de todo, el criterio de Pedro cae para dar lugar a la verdad. ¿Por qué razón? Porque él le dijo al maestro lo que tenía que hacer. Y se dio cuenta que no iba por ese lado. Él le dijo al maestro, yo nunca te voy a negar. Su criterio lo llevaba a ese lugar. Cuando la verdad de Jesucristo le dijo, Pedro, no es que me vas a negar una, me vas a negar 3 veces. El criterio propio y la verdad. Pero a veces el sentimiento es tan fuerte que creo que mi criterio propio prevalece sobre la verdad. Es mayor que la verdad, porque me acompaña el sentimiento, me acompaña el contexto, me acompaña todo. Pero una vez que eso tiene una pequeña variación, una vez que Jesús no está allí visible, una vez que Pedro está solo, una vez que simplemente una persona que está ahí lo desnuda delante de los demás, todo eso hace que aquello que era el criterio sólido se desmoronara. Pero pasado el tiempo, Pedro se levanta ahora como el que da a hablar y da a entender, no solamente el que escucha, y miles se convierten al Señor y podemos decir, qué bueno, ahí se terminó. Y vos sabés que no. Vos sabés que eso fue un principio, pero luego el criterio propio de Pedro estuvo presente aún siendo él apóstol, aún siendo él establecido, ese principio siguió trabajando en él. Y en ese principio, el apóstol Pablo lo tiene que retar a Pedro. Porque Pedro comienza a hacer diferencia entre los judíos y los gentiles. En ese entonces había mesas, ¿no es cierto?, en el que se compartía, la iglesia compartía, y como que empezó a haber una división. Pedro se sentaba en la mesa de los gentiles, pero vienen judíos, ¿no es cierto?, y Pedro ahora deja a los gentiles, y por agradar a los judíos que vienen, se empieza a sentar con los judíos, y dice la palabra que todo esto comenzó a traer confusión, y habla de hipocresía. El criterio propio trae hipocresía. ¿Por qué razón? Porque busca lo suyo. Volvemos de nuevo a lo mismo. Ese criterio que tenemos nosotros como puntal de nuestra vida, no solamente es un ídolo creado por nosotros mismos, sino que cuando es desafiado, es defendido con hipocresía. Pedro ahora está entendiendo sobre su reputación la importancia, una debilidad que está teniendo Pedro. Ahora, ¿cómo es
derrotado ese principio, viene un compañero de él y le dice, lo reprende. ¿Cuántas veces nos enojamos cuando alguien viene y toca nuestro criterio primario? ¿Cuántas veces alguien de la iglesia viene con el amor de Jesucristo y nos dice, este principio que lo tenés en primer lugar sobre todas las cosas, no funciona? Esto te está llevando a ser lo que no tenés que ser. ¿Y cuál es la reacción que a veces tenemos? Enojo, excusas y todo lo habido y por haber para conservar nuestro criterio y no dejar que la verdad renueve nuestra vida. ¿Por qué? Porque nuestro ego es tocado. Todos queremos estar bien delante de Dios. Todos queremos hacer las cosas bien, pero la manera que tenemos de hacer las cosas bien es que tengamos cerca algún Pablo que nos diga cuando nuestro criterio está primando y está haciendo las cosas contrarias a lo que es la voluntad de Dios, nos reprende y nos diga. Esto estaba afectando al resto de la congregación. Esto estaba confundiendo y esto estaba arrastrando a otros a la misma hipocresía. Cuidado con esos criterios personales cuando son tan fuertes, porque no es solamente que mi vida espiritual se limita, arrastro a muchos con ese criterio. Arrastro a otros, afecto a otros. No solamente mi carácter sufre porque se interrumpe la renovación espiritual en mi vida, sino también que otros son afectados por esa hipocresía, por esa ambivalencia. Y uno puede decir, bueno, y acá ya se resuelve lo de Pedro. Y vos fíjate que no. En un momento Pedro está orando en la azotea y viene un ángel, le muestra una visión y en esa visión le mostró un montón de animales, ¿no?, que eran inmundos y le dice, Pedro, mata y come. ¿Y qué es lo que hace Pedro? Jamás yo voy a comer, jamás entró en mi boca algo así inmundo. A ver, está muy bien Pedro, pero está bajando una visión del cielo, está viniendo un ángel. A veces nuestro criterio religioso está tan afirmado en nuestra vida que perdemos la sensibilidad a lo que el Espíritu nos quiere decir. Y esto es muy importante, si ese criterio prima en tu vida, vos te vas a limitar para con Dios y te vas a limitar para con el cuerpo de Cristo. Cuando vos vivís por tu propio criterio vas a ser una persona limitada. ¿Por qué? Porque vivís para vos mismo. Y el que vive para sí mismo no vive ni para Dios ni para el semejante, y en esa persona no puede haber renovación espiritual, porque nunca fue el plan de Dios que el hombre viva para sí mismo. Pero de alguna manera lo tengo que justificar con mi criterio, con mi ídolo, que lo afirmo, que lo excuso, que lo defiendo. Jamás en mi vida Pedro estaba frenando de alguna manera el evangelio a los gentiles. Mirá lo que estaba haciendo con su criterio personal religioso. Tu criterio personal religioso. ¿Cuántas cosas pueden estar deteniendo para con tu vida personal, para con tu familia, para con los que no conocen? Muchas veces nuestro criterio personal se convierte en una excusa para la desobediencia. La realidad es que por medio de la verdad nosotros somos impelidos fuera de nosotros mismos y por medio de nuestros propios criterios somos encerrados en nosotros mismos. Esos criterios tan sólidos y tan fuertes, ¿qué nos hacen? Lo mismo que lo hizo a Pedro, lo hizo un hipócrita, lo hizo un indiferente, lo hizo un temporal desobediente, limitándolo en la obra de Dios, limitándolo en el plan divino, siendo de confusión para otros, no llevando el evangelio para los gentiles. Pero lo bueno de Pedro, por eso Pedro es Pedro,
por eso es pescador de hombres, por eso es cimiento estable, que Pedro siempre volvía de su criterio personal al Señor. Pedro era el primero que decía, bueno, qué sé yo, no se ve nada, se fue, vamos a pescar. ¿Qué le vamos a hacer? Vamos a lavar, vamos a pescar. Y todos los discípulos lo seguían. El maestro está en la costa. ¿Qué hacía Pedro? Se tiraba de cabeza. Siempre volvía. Maestro, vos nunca me vas a lavar los pies. Pedro, si no te lavo los pies no tenés parte conmigo. Entonces pegame una ducha, bañame. No me la pierdo. O sea, él era así, ¿no es cierto? Tenía la debilidad del criterio personal como lo tenemos cada uno de nosotros, pero tenía la entrega, que si se daba cuenta que estaba equivocado, volvía inmediatamente a él. Por eso Pedro representa de alguna manera nuestras vidas. Representa el trato de Dios en nuestra vida. Representa lo que es el criterio personal y el daño que puede traer ese criterio personal cuando entra en conflicto con la verdad. Pero la vida de Pedro continuamente fue liberada porque hubo arrepentimiento, porque hubo una vuelta, porque finalmente el arrepentimiento es eso, es la vuelta. Él siempre volvió. Él siempre hizo prevalecer de alguna manera porque estaba en él, era su temperamento. Pero sobre su temperamento había alguien más grande. Y él estaba dispuesto a tirar abajo continuamente ese ídolo y a volver nuevamente a aquel que era la verdad. Querida iglesia, si te afirmás en tu criterio personal de las cosas, te vas a secar. Si te afirmás en tu criterio personal de cómo tienen que ser las cosas, ya no manejás el Espíritu Santo, manejás vos. Estás haciendo de vos mismo un ídolo, que lo manejás vos a tu antojo. Y eso no tiene consistencia delante del ataque del enemigo. Pero si realmente yo entiendo que fui llamado a hacer algo en el Señor, que todos fuimos llamados a hacerlo, si me doy cuenta que voy a ser tratado al punto de no entender lo que está pasando y de parecer que las cosas son contrarias a lo que Dios me habló, pero si así todo vos estás dispuesto a mantenerte, si así todo vos entregás tu criterio propio de las cosas, porque los pensamientos de Él son más elevados que los tuyos, no tenemos ni para empezar y decirle, Señor, yo no entiendo, pero sé que vos me vas a llevar a ser una roca estable. Sé que vos me vas a llevar a ser pescador de hombres. Sé que empecé siendo el que escucha, pero me vas a convertir en el que se hace oír. Yo no puedo hacerlo. Mis criterios me llevan para otro lado completamente diferente, pero vos sí podés hacerlo. Si este principio está en nuestra vida y en esta noche, querida iglesia, estamos dispuestos a aquel criterio que confiamos tanto, aquella manera personal de ver las cosas, que confiamos tanto en ella, somos capaces de ponerla a la luz de la verdad. Y si está bien, gloria a Dios, pero si está mal, no permanecer un segundo más en el lugar equivocado, como lo hacía Pedro. Pedro creía que estaba bien, pero cuando el maestro le mostraba que estaba mal, hacía 180 grados y volvía nuevamente al maestro. Si nosotros realmente entendemos que nuestro propio criterio nos aleja, nos disminuye, nos hace ineficaces en todas las cosas, que lo único que apasiona es nuestro orgullo personal, es tiempo de pasar de nuestro criterio propio a la verdad. Es tiempo de dejar que Cristo renueve nuestras vidas. Es tiempo de alcanzar lo que el Señor soñó. Estás en proceso, pero no en proceso resignado. Estás en proceso creciente. Estás como Pedro, que te equivocaste, inmediatamente volvés, o te quedaste ahí defendiendo la equivocación, o te quedaste ahí justificando el asunto. Estás metiéndote hasta acá, y cuando el Señor te dice, estás metido hasta acá, ¡uy, Señor, sácame! Ese es el hombre conforme al corazón de Dios. Ese es el hombre, la mujer que crece. El hombre que dice, Señor, tus criterios son mucho más elevados que los míos.
Tu verdad es mucho más segura que mi criterio personal. Señor mío y Dios mío, confío en ti, que lo que tú te propusiste hacer en mi vida, lo vas a hacer. Tu criterio te va a encerrar. Tu criterio te va a ser ineficaz. Tu criterio va a distorsionar tu identidad. Pero la verdad te va a hacer quien realmente sos en Dios y te va a ser una fuente de agua viva para los demás. Tu criterio o su verdad. Vamos a ser como Pedro, que aunque tenemos nuestro criterio propio, lo vamos a entregar inmediatamente o lo vamos a dejar tiempo indefinido, perdiendo oportunidades y un tiempo precioso delante de Dios. Yo te animo en esta noche que pueda ser un tiempo de reflexión y ese criterio del cual vos estás tan seguro, colocalo en esta noche delante de la verdad. Si no se cae y es compatible con lo que el Señor quiere, gloria a Dios. Si se cae, salí corriendo y andá a la presencia del Señor como Él se tiró de la barca y nadó a la costa para encontrarse. Vamos a cerrar nuestros ojos, querida iglesia, en esta noche. Te invito a ponerte de pie.